Y bueno, en la clase anterior vimos dos clasificaciones de funciones, no son las únicas, hay más. Y el día de hoy vamos a revisar otra. ¿De qué depende la clasificación? Pues del criterio que estoy utilizando para separarlos. Esta vez vamos a ver una clasificación en la cual nos centramos en la naturaleza de las operaciones que se están realizando en esas funciones. Voy a ponerle aquí. Dependiendo de las operaciones que tengamos en esa función, podemos clasificarlas como funciones algebraicas, trascendentes o a trozos. ¿Cuáles son las funciones algebraicas? Aquellas funciones en las cuales solo hay polinomios. Polinomios y algún cociente o raíz de polinomios. Si ya encontramos otra cosa dentro de esa función, entonces ya no son algebraicas, se llaman trascendentes. Entonces tenemos funciones algebraicas, funciones trascendentes y otras que tienen, pues como tienen pedacitos de diferentes funciones, pues así les llamamos funciones a trozos o en partes o escalonadas. A ver. A ver, ¿a qué hora se actualiza esto? Ya. Y bueno, si tenemos solamente polinomios u operaciones con polinomios dentro en esas funciones algebraicas, a su vez las podemos clasificar en otros tres tipos. En funciones polinomiales, es decir, un polinomio tal cual. En funciones que son racionales, es decir, ya son un cociente de polinomios. Y en funciones que son radicales, es decir, tenemos el polinomio dentro de una raíz. Ahorita nada más vamos a ver las diferencias, que ya en otra clase vamos a estudiar más a detalle cada una. Si son funciones polinomiales, también tienen una subclasificación. Dependiendo del grado del polinomio, la forma general de una función polinomial será f de x es igual a una constante, la que llamamos A0, más A1 por x a la 1. A1 se refiere al coeficiente que multiplica a x a la 1. A2 por x al cuadrado, y pues como puede tener un grado, de hecho, pues técnicamente puede ser grado infinito, entonces nada más la vamos a dejar indicada, que puede ser hasta grado n. Esa sería la forma general de un polinomio. Y dependiendo del grado de este polinomio, pues vamos a encontrar otra clasificación. Si el polinomio es grado 0,
¿Alguien sabe cómo se llaman estas funciones? Si es grado 0, quiere decir que solo tenemos a 0, es decir, una constante. ¿Cómo se llaman esas funciones? ¿Cómo se llaman estas funciones? Vamos a decir, aquí tengo f de x es igual a 100. Ay. ¿Dónde anda mi recta? Anda por aquí. ¿Alguien sabe cómo se llaman estas funciones? Constantes. Constantes. Si yo la función la evalúo en 2, da 100. Si la función la evalúo en 5, da 100. Si la función la evalúo en menos 1000, da 100. Su valor es constante, se mantiene, siempre es el mismo. Entonces, un polinomio grado 0 sería una función constante. Y si el polinomio es grado 1, Lineal. es una función lineal. Efectivamente me va a dar ahora una recta. Todas las funciones que tienen un x a la 1, ya no importa si tienen una constante, 2 más 3x, tiene un x a la 1. Todas esas son funciones lineales. Siempre me van a dar una línea recta. Y si tenemos un polinomio grado 2, Cuadrática. son funciones cuadráticas. Pueden ser grado 3 y en ese caso pues les llamamos funciones cúbicas. Y pues estas tienen nombres particulares. Las que siguen ya nada más decimos es un polinomio grado n. Estas también son grado n, pero pues tienen nombre especial. ¿Y por qué las otras ya no tienen nombre? Bueno, cuando tenemos una función constante, lineal o cuadrática, hay características que podemos predecir. Por ejemplo, donde cruzan el eje X, donde cruzan el eje Y, o si son crecientes o decrecientes en alguna región. Con funciones que son grado superior, pues ya cuesta más trabajo. Entonces, por eso ya no se estudian tanto porque ya no son tan predecibles. Y entonces al resto ya solo le llamamos grado n. Y bueno, además de estos polinomios, pues podemos tener un cociente de polinomios. Cuando tenemos un cociente de polinomios, entonces lo que tenemos es una función racional. Vamos a ponerle aquí, si es una función racional, entonces ya tendríamos f de x es igual a un cociente de dos polinomios, llamémosle p y q, son dos polinomios. Vamos a decir que el del numerador es grado m y el del denominador es grado n. Entonces, si esto es un cociente de polinomios, entonces las funciones racionales también las podemos clasificar o separar en dos tipos.
dependiendo del grado de este polinomio. Si el polinomio del numerador es de mayor grado que el denominador, mayor o igual. ¿Cómo se llama una fracción en la cual el numerador es mayor que el denominador? ¿Se acuerdan? Las fracciones también las podemos clasificar. Si el numerador es más grande o igual que el denominador, se llaman de una forma. Si el numerador es más pequeño que el denominador, se llaman de otra. ¿Alguien la recuerda? Impropia. Impropia, exacto, gracias. Ahora no hablamos de cantidad porque pues el polinomio involucra una variable de la cual no conocemos el valor, pero nos basamos en el grado del polinomio. Cuando el polinomio que está en el numerador es mayor, de grado mayor que el polinomio que está en el denominador, decimos que entonces es una fracción impropia. Vamos a ver si cabe. Y es una fracción propia cuando no se cumple esto. Es decir, cuando el denominador sí es más pequeño, el numerador sí es más pequeño que el denominador. En ese caso tenemos una fracción propia. Y bueno, para que tengamos una fracción racional debe haber un polinomio en el numerador, un polinomio en el denominador, con la característica de que el polinomio que aparece en el denominador siempre debe ser mayor o igual a 1. Si es un polinomio grado 0, es decir, una constante, eso ya no es una función racional. Y luego vamos a tener a las funciones radicales, en donde la función involucra un polinomio dentro de una raíz. Si el polinomio está dentro de la raíz, entonces eso ya es una función radical. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, maestra. No. No, mis. Muy bien, gracias. Y bueno, si no tenemos un polinomio, un cociente de polinomios o una raíz de polinomio, entonces ya esa función se convirtió en otra cosa, se convirtió en una función trascendente. ¿Qué funciones trascendentes conocen? Exponenciales, Exponenciales, logarítmicas, las funciones logarítmicas. Si me equivoco me dicen, porque eso no tiene autocorrector y yo soy despistada. ¿Qué otra? trigonométricas, Trigonométricas. ¿Ya son todas? sí. Sí. Bueno, hay otras que casi nunca recordamos porque en realidad no las usamos mucho, pero también son funciones trascendentes. Hiperbólicas. Les llamamos seno hiperbólico, coseno hiperbólico, tangente hiperbólica, es decir, las 6 funciones trigonométricas que conocemos. Sin embargo, estas se encuentran en función del número exponencial, el número e, pues, función de exponenciales, pero casi nunca los usamos, pero ahí están. Como no pueden expresarse como cocientes como polinomios, cocientes o raíces de polinomios, entonces ya son funciones trascendentes.
Para que una función se considere exponencial, ahora vamos a poner otra vez el verde. Para que una función se considere exponencial debe tener una constante déjenla recorrer. Es que por alguna razón en mi teléfono no se ve igual que en la versión de escritorio. Está acá. Para que una función se considere una función exponencial, debo tener una constante y esa constante elevada a alguna expresión que contenga x. Un polinomio de x. Con el requisito de que este polinomio no puede ser grado 0, porque si es un grado 0, pues entonces ya no tiene x y es nada más un término constante. Eso ya no lo hace una función exponencial. ¿Cuál es la función exponencial más conocida? Pues el número e, porque esa constante es el número e. Sin embargo, pues no es la única. Podría tener un e a la x, o un 2 a la x, o un 5 a la x, y todas esas son funciones exponenciales. ¿Por qué? Porque tienen una constante elevada a un polinomio, en este caso es un polinomio grado 1, acá tengo también un polinomio grado 1, y acá tengo un polinomio grado 1. Todas esas son funciones exponenciales. La más común es la que está basada en el número e, pero siempre y cuando haya una constante elevada a algún término que contiene x, eso es una función exponencial. ¿Y cuándo vamos a tener una función logarítmica? Cuando yo tenga un logaritmo, puede ser cualquier base, y dentro del logaritmo, como argumento del logaritmo, tenga alguna expresión que contiene x, es decir, un polinomio. O no necesariamente un polinomio, cualquier expresión que contenga a x. Porque puede ser también otra función exponencial o otra logarítmica, entonces mejor la vamos a poner u de x, otra expresión que contiene x. No necesariamente un polinomio, podría tener incluso una función trigonométrica. Esa sería una función logarítmica. ¿Qué funciones logarítmicas podemos tener como ejemplo? Pues logaritmo base 10. Cuando no tiene la base indicada, quiere decir que es base 10. O puede ser con otra base, el logaritmo base 5 de 2x. O puede ser el logaritmo que tiene base e. ¿Cuál es el logaritmo que tiene como base e? Natural. El natural, ¿verdad? Entonces, si el logaritmo tiene como base el número e, es el logaritmo natural. Se ve diferente, pero sigue siendo un logaritmo. Entonces, todas esas son logarítmicas siempre y cuando tengan a la x como argumento de ese logaritmo. Y las funciones trigonométricas también tienen una subclasificación. ¿Qué funciones trigonométricas conocen? No conocen ninguna. No me acuerdo. No, no. Viene Pues a la no mente. sería seno y coseno y todas esas mis. Esas meritas. ¿Cuáles son? Seno, coseno, tangente, contangente, Cosecante. y cosecante. Ajá. Todas esas. Esas 6 funciones trigonométricas. ¿Y son las únicas?
No. No. ¿Cuáles otras? Arco, seno. Exactamente. Ay, ¿por qué no le atino? A ver, esto lo ponemos. Ya no me quedo muy lejos. Ahí está. En funciones trigonométricas tenemos 12. 6 son las funciones directas, la de seno, coseno, tangente, tangente, cotangente, secante y cosecante. Y las funciones inversas, que del mismo tamaño. Serían las 12 funciones trigonométricas o las 12 funciones canónicas, las directas, las inversas serían al arco seno, arco coseno, arco tangente, arco cotangente, arco secante y arco cosecante. Y bueno, tenemos también las funciones hiperbólicas, que son las mismas 6 funciones trigonométricas y pues llevan el nombre hiperbólico. Y si las vemos representadas, son por ejemplo sen, h, es un seno hiperbólico. Y finalmente tenemos funciones que están definidas por partes. ¿Qué significa? Que para algún valor de x uso una expresión y para otro valor de x uso una expresión diferente. Aquí ya no hay más subclasificaciones, ya nada más les voy a poner un ejemplo. ¿Saben ustedes qué es el mayoreo cuando hacen una compra? Sí. ¿Sí? ¿Qué significa cuando te dicen, precio de mayoreo? Pues que son muchas piezas, ¿no? Y pues disminuye el costo. Que son muchas piezas y pues si compras muchas disminuye el costo. Un ejemplo. Cuando vas a las tienditas del centro que venden diferentes productos, si compras a partir de 15 productos o más, ya aplica como mayoreo y pues te dan un descuento por la cantidad de productos que te llevas. Sí, ¿verdad? Dame un ejemplo, algo que digas, pues yo una vez vi que esto lo daban a tal precio y Digamos, yo tengo un local de ferretería y perfecto. nosotros compramos por mayoreo a distribuidores, nosotros compramos herramientas o ponen pijas, que es lo que más común se maneja en mayoreo. Tienes que comprar mínimo 1000 piezas de una sola para que nos den un descuento de distribuidor. Y si no compramos a partir de 1000 piezas de pijas, nos dan el precio como un vendedor cualquiera y ya no nos convienen porque daría la mercancía mucho más cara a nosotros. Y verdad, un ejemplo, un precio, el que tú quieras inventado. No sé cuánto cuesta. Hay una pija que es de 6 por 1,5, nos la daban a 55 centavos la pieza, 55 centavos la pieza y eso lo daban como precio normal. Entonces, si compraba más de 1000 piezas, nos lo daban a 40 centavos cada pieza, entonces sí se baja bastante el precio. Ok. Mira, ahí tú tienes un ejemplo de lo que es una función por partes. ¿Por qué? Porque si tú compras X, vamos a decir, es el número de piezas que vas a comprar. Y si el número de piezas que vas a comprar es mayor que 0 y menor que 1000, dices, lo dan a 55 centavos. Pero si ya compramos más de 1000, a partir de 1000, exactamente en 1000 ya te dan precio de mayoreo. Miss, Sí. al menos yo nada más alcanzo a ver hasta Cierto. 55X. Se me olvida que a veces esa parte no se ve. ¿Así? Dime ya. Ok, gracias. Nos comentaba Marcel, no recuerdo, ¿sí, verdad? Sí. Marcel, hay un ejemplo en donde él compra ciertas piezas a un precio y compra a otro precio si compra muchas. El precio que te dan de mayoreo es exactamente a partir de 1000 piezas o tiene que ser más de 1000. Tiene a partir de 1000 piezas se A considera. partir de 1000. Ok, perfecto. Entonces,
Es que aquí no debe haber ambigüedad. Si yo le pongo aquí menor o igual, pues entonces el 1000 ¿dónde lo tomo? Aquí o acá. Y aquí en las funciones eso no debe existir. Entonces por eso hay que ser muy claros. Si yo compro menos de 1000 piezas, no puedo comprar menos de 0, no tiene sentido. Pero si yo compro entre 0 y 1000 piezas, el precio que voy a recibir es de 55 centavos. Es decir, yo compro, por ejemplo, 20 piezas. Como 20 piezas está en este intervalo, entonces yo voy a usar esta función, que sería 55 por 20. En cambio, si yo ya compro, por ejemplo, 1500, ahí se me borró el otro 0. Si yo compro ya 1500, como 1500 está dentro de este intervalo, entonces ya la función que voy a utilizar para calcular el precio es esta. Esta es una función por partes y ya no entra en las clasificaciones anteriores. Aquí, por ejemplo, estas dos son polinomiales. Ay, no, acabo de ver que aquí dice polinomiales. Si ven errores, me corrigen, les digo que se me van. Entonces, estas dos funciones son polinomiales. Sin embargo, ya no, una función por partes ya no cae en alguna de estas dos clasificaciones porque podría tener un pedacito que es polinomial y otro pedacito que es logarítmica y entonces pues ya no cae en ninguna de esas dos. Entonces hay que ponerlas aparte. No sé en qué momento vi esto. Entonces, esta es una función por partes, se ve muy claro. Está definida en partes, a trozos, en pedacitos, en cachitos. Entonces, esta ya es otra clasificación. Si la estamos clasificando por cómo se comportan o el tipo de operaciones matemáticas que hay que hacer, pues en esta hay que hacer varias, porque dependiendo del rango de X, pues será la función que usemos. A veces esta y a veces esta. Pero yo tengo una duda, Miss. Sí. Por ejemplo, si un exponencial tiene de exponente una trigonométrica, ya no es en partes. ¿Impar? No, si un exponencial tiene, no sé, una otra función trigonométrica, es exponencial, no es en partes. No. Ya no es exponencial. Si le metes exponenciales y trigonométricas, pues ya no es ni una ni otra. Sigue siendo trascendente, pero ya no es exponencial ni trigonométrica. No es en partes porque en partes se refiere a que el dominio está en partes, es decir, para estos valores de X uso esta parte de la función, para estos valores de X uso esta otra parte de la función. Ok, ya. De hecho, ahorita vamos a empezar a ver unos ejemplos para que nos quede un poquito más claro. Vamos a ponerle, tengo una función. F de X es igual a coseno de pi por X cuadrada más 1. ¿Qué tipo de funciones? Trigonométrica, ¿no? Trigonométrica, ¿todos de acuerdo? Yo digo que sí. Sí. Todos de acuerdo que sí. Ahí tiene un coseno, entonces, pues si hay una función trigonométrica, debe ser trigonométrica. Pues de hecho, no. Voy a eliminar y lo dupliqué. ¿Tienen calculadora a la mano? ¿Cuánto da el coseno de pi? ¿0.99? ¿La tienen en radianes? ¿Menos 1? Menos 1. Coseno de pi es menos 1. Quiere decir que si nosotros simplificamos esa ecuación, es menos 1 por x más 1. Entonces, ahí hay una función trigonométrica, sin embargo, eso no la hace una función trigonométrica. Para que sea una función trigonométrica, la x o la variable que nosotros estemos utilizando debe estar como argumento de esa función trigonométrica. Sería trigonométrica si yo tuviera, vamos a ponerle aquí otra,
Más abajo para dejar espacio. G de X es igual a coseno de pi por X cuadrada más 1. Entonces, la X cuadrada está como argumento de esa función trigonométrica. Y de hecho, pues la de arriba está mal escrita. Por eso se presta a confusiones. Cuando algo está multiplicando una función trigonométrica, lo más conveniente es ponerla del lado izquierdo para que no haya confusiones o usar paréntesis. Esta fue intencional. Entonces, el hecho de que haya una función trigonométrica no la hace necesariamente una función trigonométrica. Esta de aquí sí es trascendente trigonométrica. La de arriba, ¿qué es? Es polinomial. Ajá. Lineal. Es algebraica. Es polinomial. Y además es lineal. ¿No sería grado B? Ah, sí, es cierto. Más bien yo no la copié abajo, pero sí era una X cuadrada. Esta siempre fue X cuadrada. Lineal y cuadrática. A ver, otra. Vamos en la G. H de X es igual a 2 veces E al cubo por X más 3. ¿Este qué tipo de función es? Es algebraica, polinomial, lineal. Exacto. E al cubo es una constante elevada a una constante. Eso tiene solución. ¿Tienen calculadora a la mano? Sí. E al cubo. E al cubo es 20.085. 20.085. Entonces quiere decir que tenemos 2 por 20.085 por X más 3. Quiere decir que esa función es igual a 20 a 40, 40.1. Sí, 40.17. Gracias. 40.17X más 3. Entonces, como nos comentaba su compañero, es una algebraica, es polinomial y es lineal. Esta sí es lineal. Si tuviéramos... ¿en cuál vamos? H en la I. Y de X es igual a 2X más 1 entre raíz de X cúbica más 1. ¿Qué tipo de función es? ¿Esa es racional o cúbica? Está medio confuso, ¿verdad? Que tenemos pues aquí tenemos un cociente, eso nos diría que es racional. Tenemos aún aquí un cubo, pues nos diría que es una X cub, es una función polinomial cúbica. Y tenemos una raíz.
Tenemos parte de los tres, parte de las polinomiales, de las racionales y de las radicales. Entonces, no cae dentro de ninguna de las tres, pero sí es una función algebraica. Hasta ahí la dejamos con esta. Ya no la metemos en más subclasificaciones, pero algebraica sí es. ¿Por qué involucra un cociente raíz o polinomio? Y otra, esa es la I, vamos a poner a J. Esta otra función sería 3x más 1 entre 6. ¿Qué tipo de funciones? Algebraica y racional. Digo racional, perdón, racional. Algebraica, racional, lineal. ¿Qué dicen los demás? ¿De qué equipo son? ¿De la racional o de la lineal? Racional. Racional. Si yo simplifico esa expresión, lo puedo expresar como 3x sobre 6 más 1 sobre 6. Y eso se puede simplificar a 1/2 de x más 1/6. Entonces, sí se ve ahí un cociente, lo cual me hace pensar que es una función racional. Sin embargo, para que sea una función racional, el polinomio que está en el denominador debe ser grado mayor o igual que 1. O sea, por lo menos debe haber una x. Si no hay una x, x cuadrada, x cúbica, entonces no es una función racional. Se parece, pero en realidad, al simplificar esto, es una función polinomial lineal. Maestra, ¿podría repetir eso, por favor? Es que no lo escuché bien. Que para que sea una función racional, el polinomio que yo tenga en el denominador debe ser por lo menos grado 1. En este caso, el 6 es una constante, ese es un polinomio grado 0. Si tengo un polinomio de grado 0, no es una función racional porque eso se puede simplificar. Aquí vemos que podemos dividir cada uno de los términos entre 6 y entonces ya tengo 1/2 de x más 1/6. Esa es una función lineal. ¿Por qué? Porque el polinomio de abajo no era por lo menos grado 1. Entonces se parecía a una racional, pero no lo es. Ok, gracias. Si los pongo al revés, entonces ahí sí es una función racional. JK. Si yo los pongo al revés, ahora pongo el 6 aquí, y acá pongo 3x más 1. Maestra, ¿Sí? ¿me puedo retirar unos 10 minutos si tengo un problemita ahorita con mi computadora? Sí, no hay problema. Al rato le subo el video. Si los pongo al revés, sí es una función racional. ¿Por qué? Porque tengo un cociente de polinomios, arriba tengo un polinomio grado 0 y abajo tengo un polinomio grado 1. Ahora sí, el polinomio de abajo es por lo menos grado 1, entonces esta sí es una función racional. Es una función algebraica racional. Racional propia, maestra. Racional propia, ¿cierto? ¿Cierto? No le pusimos la otra. Sí, porque el polinomio de arriba es de menor grado que el polinomio del denominador. Propia. Y otro ejemplo, vamos en acá, L. L de X es igual a...
¿Qué tipo de función sería esa? ¿Qué parece? Con parte trigonométrica, ¿no? Tiene una parte trigonométrica. Una parte polinomial. Y tiene una parte polinomial. Tiene una parte de ambas. No es una función por partes, porque no tenemos valores de X que evaluamos de una forma y valores de X que evaluamos de otra. No es una función por partes. No es una función algebraica porque las algebraicas son aquellas que podemos expresar como un polinomio, un cociente o una raíz de polinomios. Esta no la podemos expresar solo con estos tres elementos. ¿Por qué? Por el coseno que aparece ahí. Entonces, como ya no puede ser expresada como alguno de estos tres elementos, no es algebraica. Y las que no son algebraicas son trascendentes, a menos que sean por partes, pero esta no lo es. Entonces, como no es algebraica, es una función trascendente. ¿Dentro de qué subclasificación la metemos? Dentro de ninguna, porque ya no tiene las características de alguna de las subclasificaciones. Tenemos una función trigonométrica, pero además tenemos esta otra partecita. Entonces, ya no le metemos más subclasificaciones, pero sí es trascendente. Porque ya no pudo ser expresada como un polinomio, un cociente o una raíz de polinomios. Y un ejemplo de una función por partes sería una función que tiene valor absoluto. Vamos en la L, vamos a poner M. M de X es una función que incluye el valor absoluto de X más 3. Se ve como una función, pero en realidad es una función por partes. ¿Por qué? Por la definición del valor absoluto, eso tiene dos posibles resultados. Si lo que está dentro del valor absoluto es mayor o igual que 0, entonces se queda igual, X más 3. Si lo que está dentro del valor absoluto es menor a 0, entonces eso hay que multiplicarlo por menos. Eso significa que tengo dos funciones, una que es X más 3 y esta la utilizo cuando X, despejando la desigualdad, X es mayor o igual que menos 3. Y tengo otra función que sería menos X menos 3 y esta la voy a utilizar cuando X sea menor o menor que menos 3. Resolvemos la desigualdad. Vamos a ver. Tengo una función que es la función X más 3. Y X más 3 es válida si el valor de X es mayor o igual que menos 3, es decir, desde el menos 3 hasta el infinito. Vamos a cambiar el color para que se vea igual. Esta la ponemos azul. Ahí está mi función. Y solo existe desde el 3 hasta el infinito, es lo que me está diciendo aquí. Y tengo otra función que es la función menos X menos 3. Ay, no. La función menos X menos 3 y esta es válida si X es menor a menos 3, es decir, desde el menos infinito hasta el menos 3. Vamos a ponerla en verdecito. Aquí está. Y esta función solo existe
desde el menos infinito hasta el menos 3. Si nosotros graficamos la función valor absoluto, pues nos va a dar exactamente esta función, porque eso es el valor absoluto, son dos funciones. ¿Cuál usas? Pues bueno, depende de los valores de x. Aquí sí le pongo valor absoluto de x más 3. Lo que me grafica es esta misma. Porque en realidad el valor absoluto, por la definición del valor absoluto, es una función por partes. Dependiendo del valor que tome x, la evalúas de una forma o de otra.